7 de agosto de 1942, Guadalcanal, Isla Salomón. El cabo Daniel Brooks, de 23 años, del primer batallón de marines, está arrastrándose por un sendero de barro cuando escucha el crack distintivo de un Arisaka Type 99. A 38 metros a su derecha, el sargento Patterson se desploma con un agujero en el casco. Nadie ve de dónde vino el disparo. En las siguientes 72 horas, 14 marines del primer regimiento mueren de la misma manera. Un disparo, un hombre caído, ningún tirador visible. Los francotiradores japoneses estaban aterrorizando a las fuerzas estadounidenses de una manera que nadie había anticipado. Pero lo que los japoneses no podían imaginar era que su propia efectividad provocaría una respuesta tan brutal que cambiaría las reglas de la guerra en la jungla para siempre. Los francotiradores japoneses no eran tiradores comunes. Eran especialistas entrenados durante meses en técnicas de camuflaje extremo. Se ataban hojas y ramas al cuerpo, se pintaban la cara con barro y pigmentos vegetales, subían a las copas de los árboles antes del amanecer y permanecían inmóviles durante 8, 10, hasta 14 horas seguidas. Algunos se ataban a las ramas con cuerdas para no caer si se quedaban dormidos o morían. Su rifle, Arisaka Type 99 de 7.7 milímetros, tenía un alcance efectivo de 450 metros, pero los francotiradores japoneses preferían disparar a menos de 100 metros, no para aumentar la precisión, sino para maximizar el terror psicológico. Querían que los marines escucharan el disparo. Querían que supieran que estaban cerca. Si quieres ver cómo los marines encontraron una solución tan brutal como efectiva contra estos tiradores invisibles, por favor pulsa ese botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. Y por favor suscríbete si aún no lo has hecho. El problema era simple pero devastador. Los francotiradores japoneses eran prácticamente invisibles. El dosel de la jungla de Guadalcanal alcanzaba 30 metros de altura, miles de árboles, millones de hojas. Un hombre inmóvil cubierto de vegetación a 25 metros de altura. Era indistinguible del follaje que lo rodeaba. Los marines intentaron todo. Enviaron equipos de observación con binoculares. Nada. Dispararon ráfagas de ametralladora BAR hacia las copas sospechosas. Los francotiradores simplemente esperaban y volvían a disparar horas después. Usaron perros rastreadores. Los animales no podían oler a un hombre a 30 metros de altura. En las primeras 3 semanas de la campaña, los francotiradores japoneses mataron a 89 marines. Pero el daño psicológico era peor que las bajas físicas. Los hombres empezaron a negarse a caminar por senderos abiertos. Las patrullas se retrasaban horas porque los marines se quedaban paralizados ante cualquier sonido. El teniente coronel Marcus Sullivan informó que algunos soldados desarrollaron lo que llamó fiebre de francotirador, una paranoia tan severa que disparaban a cualquier movimiento en los árboles, incluyendo pájaros y monos. Los japoneses lo sabían y lo explotaban. No siempre disparaban para matar. A veces herían deliberadamente a un marine. Esperaban a que sus compañeros vinieran a rescatarlo y entonces disparaban de nuevo. Era guerra psicológica con balas. Entonces, sucedió algo que nadie esperaba. El 18 de agosto de 1942, el capitán Robert Mitchell estaba inspeccionando las posiciones defensivas cerca de Henderson Field, cuando escuchó un disparo seguido de gritos. Otro marín caído, el cuarto ese día. Mitchell miró hacia la jungla con frustración. A 200 metros, una batería de cañones Bofors de 40 milímetros estaba posicionada para defensa antiaérea. 4 cañones enormes diseñados para derribar aviones japoneses que volaban a 5.000 metros de altura. Lo que Mitchell pensó en ese momento cambiaría la guerra en la jungla. ¿Por qué no usamos esos malditos cañones contra los árboles? El sargento a cargo de la batería, James Anderson, se quedó mirándolo como si hubiera perdido la razón. Los Bofors eran cañones antiaéreos. Cada proyectil de 40 milímetros pesaba 900 gramos y tenían un alcance de 7.200 metros contra aviones.
Usarlos contra un hombre en un árbol era como matar una mosca con un lanzacohetes. Pero Mitchell no estaba bromeando. Apunten al sector donde creemos que está el francotirador y vuelen ese maldito árbol hasta que no quede nada en pie. El primer cañón Bofors abrió fuego a las 14:23. El sonido fue ensordecedor. Cada disparo del Bofors producía 120 decibelios, suficiente para causar daño auditivo permanente sin protección. La cadencia de fuego era de 120 disparos por minuto. En 30 segundos, la batería había lanzado 60 proyectiles de 40 milímetros hacia un sector de jungla de 50 metros cuadrados. El resultado fue apocalíptico. Los proyectiles de 40 milímetros no solo impactaban los árboles, los destrozaban. Cada impacto arrancaba ramas del grosor de un brazo humano. Las palmeras se partían por la mitad. El follaje que había ocultado a los francotiradores durante semanas se convirtió en una lluvia de astillas y hojas desintegradas. Cuando el humo se disipó, los marines encontraron 3 cuerpos japoneses entre los escombros. Uno de ellos todavía estaba atado a una rama que había caído 28 metros hasta el suelo. No habían impactado directamente a ninguno. La metralla y las astillas habían hecho el trabajo. El capitán Mitchell escribió en su informe: los proyectiles de 40 milímetros no necesitan precisión cuando destruyen todo en un radio de 15 metros. La técnica se refinó rápidamente. Los marines desarrollaron lo que llamaron barridos de supresión. Cuando sospechaban actividad de francotiradores en un sector, no enviaban patrullas a buscarlos. Simplemente llamaban a los Bofors. La batería disparaba en un patrón sistemático. Primero las copas más altas, luego los niveles medios, finalmente el sotobosque. Un barrido completo tomaba 4 minutos y consumía 200 proyectiles. El costo en munición era absurdo. Cada proyectil de 40 milímetros costaba el equivalente a $47 de la época. Un solo barrido representaba casi $10,000 en munición, pero los marines dejaron de morir. Lo que los francotiradores japoneses no habían anticipado era que los estadounidenses tenían algo que ellos no podían igualar: capacidad industrial ilimitada. Para Japón, cada francotirador era un recurso irreemplazable. Meses de entrenamiento, equipamiento especializado, conocimiento táctico acumulado. Perder un francotirador significaba perder una inversión enorme. Para Estados Unidos, 200 proyectiles de 40 milímetros eran un error de redondeo en el presupuesto militar. En cambio, lo que los japoneses perdían era irreemplazable. El teniente Kenji Yamamoto, uno de los pocos francotiradores japoneses capturados vivo en Guadalcanal, describió el terror de los Bofors en su interrogatorio. Podíamos escondernos de los ojos, podíamos esquivar las balas de rifle, pero cuando los cañones empezaban no había escape. El árbol entero temblaba, las ramas caían. El aire se llenaba de astillas que cortaban como cuchillos. Era como si el cielo entero estuviera tratando de matarnos. Yamamoto fue capturado cuando cayó de un árbol durante un barrido de Bofors. Sobrevivió con 3 costillas rotas y metralla en ambas piernas, no por impacto directo, sino por la destrucción del árbol en el que estaba escondido. Si todavía estás viendo esto, eres parte de la historia misma. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el desenlace. Los números cuentan la historia. Durante agosto de 1942, antes del uso sistemático de los Bofors, los francotiradores japoneses mataron a 89 marines en Guadalcanal. En septiembre, después de implementar los barridos de supresión, las muertes por francotirador cayeron a 31. En octubre, solo 12 marines murieron por fuego de francotirador. Para noviembre, los francotiradores japoneses habían dejado de ser una amenaza significativa, no porque hubieran sido eliminados todos, sino porque los que quedaban tenían demasiado miedo para disparar. Cada vez que un francotirador abría fuego, revelaba su sector general, y revelar su sector significaba que los Bofors vendrían. Los japoneses intentaron adaptarse. Algunos francotiradores empezaron a disparar y moverse inmediatamente, tratando de cambiar de posición antes de que llegara la respuesta.
Pero moverse por las copas de los árboles toma tiempo, y los Bofors llegaban en menos de 3 minutos. Otros intentaron disparar desde posiciones más bajas en el sotobosque, pero sin la ventaja de altura perdían su capacidad de ver a los marines antes de ser vistos. Algunos simplemente dejaron de disparar. Se quedaban en los árboles inmóviles, esperando que las líneas del frente se movieran y los dejaran atrás. Preferían la hambruna a los Bofors. La táctica se extendió por todo el Pacífico. En Tarawa los marines usaron los Bofors antes incluso de que los francotiradores dispararan. Bombardeaban preventivamente cualquier posición elevada que pudiera ocultar tiradores. En Iwo Jima los cañones de 40 milímetros se usaron contra las cuevas fortificadas japonesas. Los proyectiles no podían penetrar la roca, pero las vibraciones y la metralla hacían las cuevas inhabitables. En Okinawa los japoneses ya habían abandonado casi completamente las tácticas de francotirador en árboles. Sabían que era inútil contra enemigos dispuestos a destruir bosques enteros para matar a un solo hombre. El costo total de la campaña de Bofors en Guadalcanal fue de aproximadamente $340,000 en munición de 40 milímetros. El costo de entrenar un marine hasta el nivel de combate era de $10,000. Los 77 marines que los Bofors salvaron entre agosto y noviembre representaban más de $700,000 en inversión de entrenamiento. Pero más importante que los números era el factor moral. Los marines que habían vivido con terror de los francotiradores durante semanas de repente tenían el poder. Ya no eran presas, eran depredadores con artillería. El cabo Cooper, el mismo que había visto morir al sargento Patterson el 7 de agosto, escribió a su familia en octubre. Antes, caminar por la jungla era como esperar a que te cayera un rayo. Sabías que podía pasar en cualquier momento y no había nada que pudieras hacer. Ahora cuando escuchamos un disparo, sonreímos porque sabemos lo que viene después, y los japoneses también lo saben. Lo que comenzó como un acto de frustración del capitán Mitchell se convirtió en doctrina militar oficial. El Manual de Operaciones del Cuerpo de Marines de 1943 incluyó una sección específica sobre uso de armamento antiaéreo contra objetivos terrestres en entornos de jungla. La sección citaba directamente la experiencia de Guadalcanal. Los Bofors de 40 milímetros, diseñados para derribar aviones a miles de metros de altura, habían encontrado un segundo propósito: convertir las copas de los árboles en cementerios para francotiradores. La ironía final llegó después de la guerra. Cuando los historiadores militares japoneses analizaron las bajas de francotiradores en el Pacífico, descubrieron un patrón perturbador. De los aproximadamente 4,200 francotiradores desplegados en las campañas del Pacífico, menos de 300 sobrevivieron la guerra. La tasa de mortalidad del 93% era la más alta de cualquier especialidad militar japonesa. Más alta que los pilotos kamikaze, más alta que los operadores de torpedos humanos. Los francotiradores japoneses habían sido demasiado efectivos para su propio bien. Su éxito inicial provocó una respuesta tan desproporcionada que convirtió una táctica de bajo costo en una sentencia de muerte. Un comandante japonés capturado en 1945 resumió la lección con amargura. Subestimamos a los estadounidenses. Pensamos que responderían a nuestros francotiradores con sus propios francotiradores. Un tirador contra un tirador. Eso lo habríamos podido manejar. En cambio, respondieron destruyendo bosques enteros. ¿Cómo luchas contra un enemigo que puede permitirse demoler la jungla para matar a un hombre? No era una pregunta retórica. Era la admisión de una derrota que comenzó cuando un capitán frustrado miró unos cañones antiaéreos y pensó: ¿por qué no? ¿Qué opinas de esta táctica tan brutal como efectiva? ¿Conocías el papel que jugaron los cañones antiaéreos en la guerra de la jungla? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que cambiaron el curso de la historia. Activa la campanita para no perderte ningún episodio.